Hola, bienvenido a tu canal central Top 10. Hoy te presentamos el Top 10 de lugares más visitados del mundo. Es común anhelar la suerte de afortunados turistas que frecuentan sitios en los que desearíamos tener la oportunidad de vivir una experiencia inolvidable. Para alimentar este sueño, veamos el Top 10 de los lugares más visitados del mundo. Top 10. Comenzamos esta lista categorizada con la famosísima plaza de Times Square, en Nueva York. Una visita imprescindible en la Gran Manzana. Sus pantallas gigantes, sus rascacielos, sus luces de neón, hacen sin duda un lugar muy especial que merece la pena visitar tanto de día como de noche. Está situada en la esquina de la avenida Broadway y la Séptima Avenida. Recibió su nombre actual por las oficinas de New York Times que se encontraban en el edificio One Times Square. La plaza de Times Square es el corazón de Nueva York y con los años se ha transformado en un símbolo de esta ciudad cosmopolita que gracias a sus luces y sus llamativos carteles publicitarios se ha convertido en la imagen más conocida de Nueva York. Top 9. Le corresponde esta posición al Coliseo de Roma en Italia, ya que es visitado por más de 5 millones de personas al año. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 1980 por la UNESCO y es una de las 7 maravillas del mundo moderno. El Coliseo Romano es un anfiteatro construido en la época del Imperio Romano. El mismo se encuentra ubicado en el centro de la ciudad de Roma, Italia, cuya denominación original es Anfiteatro Flavio, el cual hace referencia a la dinastía Flavia de emperadores que lo construyeron. Esta impresionante construcción de grandes dimensiones es capaz de albergar a más de 50.000 espectadores que acudían a este lugar para ver las luchas de gladiadores y bestias salvajes, así como otros espectáculos. Top 8. En este caso haremos especial mención a la Alhambra de España, ya que no cabe duda que es uno de los lugares más espectaculares y bonitos del mundo, y también uno de los más visitados. Este impresionante conjunto de jardines, palacios y fortaleza ofrece tanta belleza que hace que apreciarlo personalmente sea imprescindible para aquel turista que visita Granadas. La Alhambra es una ciudadela situada en la Colina Roja, al sureste de la ciudad de Granada. Es un asentamiento complejo construido fundamentalmente bajo la dinastía nazarí. Aunque tiene unos precedentes islámicos y unas postrimerías cristianas, su estupenda ubicación con impresionantes vistas a Granada, el Albaicín y Sierra Nevada la convierten en un lugar excepcional. Es el monumento más visitado de España. Cerca de 3 millones de turistas visitan la Alhambra cada año. Top 7. No podían faltar las maravillas arquitectónicas un poco más contemporáneas, como la Torre Eiffel de Francia, uno de los destinos más bonitos y visitados de Europa y del mundo, con 324 metros de altura. Unos 7 millones de personas la visitan cada año para acceder a su interior y poder disfrutar de las impresionantes vistas que ofrece París. Resulta que se construyó para la Exposición Universal de 1889 y la intención era demostrarla, pero por suerte decidieron dejarla para siempre. Top 6. Se le otorga este lugar al Taj Mahal en la India, ya que quienes viajan a la India tienen claro que es algo que quieren ver por encima de todo. Construido en el siglo XVI por el emperador Shah Jahan como muestra de amor a su esposa, quien falleció dando a luz a su 14º hijo, y le pidió a su marido que construyera su tumba. Para hacerlo creó esta maravilla, en la que tuvieron que trabajar más de 20.000 personas durante 22 años. Es un edificio increíble, bajo cuya cúpula está la tumba de Mumtaz Mahal, la esposa del emperador. Taj Mahal quiere decir corona de los palacios y es una de las 7 maravillas del mundo. Desde el punto de vista arquitectónico, el Taj Mahal está concebido como un complejo de varias edificaciones estructuradas y dispuestas en función del mausoleo, conformado por diferentes edificios y elementos arquitectónicos. Top 5. Otro de los impresionantes destinos turísticos frecuentados son las famosas pirámides de Giza, en Egipto, con los nombres de Keops, Kefren y Miserinos. Estas pirámides son la única maravilla del mundo antiguo que sigue existiendo hoy en día, y eso es sin duda todo un logro, ya que cuentan con más de 5.000 años de antigüedad. Son portentosas e impresionantes. Cada bloque de piedra con el que se construyeron pesa unas 2 toneladas y se dice que para transportarlas hicieron falta más de 20.000 hombres.
Localizadas en la meseta de Giza, a 18 kilómetros del Cairo, las pirámides son los monumentos más importantes de Egipto. Se trata de construcciones funerarias que se edificaron bajo las órdenes de los faraones de diferentes dinastías. Entre los enigmas que envuelven tan preciados monumentos se encuentra el misterio de su construcción, del cómo se logró la edificación de tan perfectas estructuras en aquella época. En tal sentido, son numerosas las teorías sobre el tema. Una de ellas es la de quienes aseguran la participación de extraterrestres para erigir tan maravillosas y perfectas obras. Top 4. En este lugar ubicamos a la Acrópolis en Grecia. Sin duda es uno de los grandes atractivos mundiales, ubicado en un lugar estratégico capaz de dominar cada rincón de la ciudad. La Acrópolis de Atenas es el lugar más importante y conocido de toda Grecia. Es conocida como la Roca Sagrada, es la joya de Grecia clásica. Sus templos han maravillado al mundo durante siglos y han dejado constancia de la Edad de Oro de la capital ateniense en el siglo V a.C., cuando en ella confluían arte, riqueza y democracia. Sucedía todo bajo la batuta del estadista Pericles, a quien se debe esta maravilla monumental. Después de su victoria en la guerra contra los persas y el establecimiento de la democracia, Atenas ocupó una posición dominante con respecto a las demás ciudades-estados de la antigüedad. En este periodo de florecimiento del pensamiento y las artes, un grupo excepcional de artistas ejecutó los ambiciosos planes del estadista ateniense Pericles y transformó bajo la inspirada dirección del escultor Fidias un montículo rocoso en un monumento excepcional del arte y el espíritu. Fue en esta época cuando se erigieron los principales monumentos del sitio: Partenón, construido por Ictino, los Propilios, la entrada monumental de la Acrópolis, diseñada por Mensicles, el Erecteion y el pequeño templo de Atenea Nike. Top 3. En esta posición encontramos al Chichén Itzá en México. Es un espectacular complejo de ruinas mayas declarado Patrimonio de la Humanidad, además de nueva maravilla del mundo gracias a su declaración en 2007. Uno de los destinos más visitados del mundo gracias a las pirámides que alberga, entre ellas el Templo de Kukulcán, la más importante de la antigua ciudad. Ahí se observan lugares mágicos como el Templo de las 1000 columnas, la plataforma de los cráneos o la explanada en la que se practicaba el juego de la pelota tradicional en la antigüedad. El Chichén Itzá es un complejo de ruinas mayas ubicado en el centro de la mitad norte de la península de Yucatán, México. En la época precolombina era una ciudad vibrante con una población diversa de comunidades mayas que se extendía hasta las decenas de miles. Hoy, el sitio alberga los restos de muchas estructuras mayas antiguas, incluida la famosa pirámide de El Castillo que domina el centro del sitio arqueológico. Es el hogar de una serie de maravillas arquitectónicas y naturales que incluyen el castillo, la gran cancha de pelota, el templo de los guerreros, el cenote sagrado, entre otros. Top 2. Otra obra digna de visitar es Petra, en Jordania, que es una verdadera joya hecha ciudad, excavada por nabateos hace más de 2000 años, y llegar a ella es una experiencia increíble. Prácticamente es una ciudad en la que se puede contemplar un cañón de más de 1 kilómetro de longitud entre acantilados escarpados de 80 metros de altura, entre otras muchas maravillas. Petra es conocida como la ciudad perdida, porque si bien su historia se remonta a la época de los nabateos en el siglo VII a.C., en la Edad Media, ya que fue completamente abandonada y fue descubierta en 1812 por el mundo occidental gracias al arqueólogo y explorador suizo Johann Ludwig Burckhardt, quien consiguió acceder a la ciudad perdida de Petra viajando en caravana junto a un guía y disfrazado de árabe. La principal razón de que Petra se convirtiera en la ciudad perdida es su especial ubicación en un valle rodeado por altas montañas
montañas rocosas cuya entrada es el profundo desfiladero conocido como el Sic, con una longitud de 1,5 kilómetros. El desfiladero llega a tener en alguno de sus tramos una mínima anchura de poco más de 2 metros, por ello se convirtió en un enclave totalmente oculto e inexpugnable. Al contrario de lo que muchos creen, la ciudad de Petra no fue construida en piedra, sino excavada y esculpida en roca, formando un conjunto monumental único que le valió para ser incluida en la lista del Patrimonio de la Humanidad en 1985. Y es que los trabajos debieron ser muy arduos, pues en esta ciudad llegaron a vivir más de 30.000 personas. Top 1. El Machu Picchu, ubicado en Perú, es el merecedor de este sitial de honor, ya que casi la totalidad de los turistas que viajan a Perú lo hacen para poder visitar a esta verdadera joya de la naturaleza. Tanta es la afluencia que en 2016 las autoridades consideraron necesario controlar el número de personas que accede diariamente a las ruinas para brindarle protección. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, siendo en la época incaica un importantísimo centro administrativo, político y religioso. Machu Picchu es el sitio de una antigua ciudad inca en lo alto de los Andes del Perú, situado a 2.430 metros sobre el nivel del mar, conocido como la ciudad perdida de los incas. Es uno de los conjuntos arqueológicos más famosos y espectaculares del mundo. Cada uno de los sitios mencionados puede convertirse en objetivos turísticos. Es posible que sea muy ambicioso para algunos, pero que deberíamos conocer. Quisiéramos tu opinión al respecto. Tal vez para mencionar o incluir algún lugar que no se contempló en esta clasificación, por lo que te invitamos a usar la casilla de comentarios si te gustó el video. Pulsa el icono de la manito y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal central Top 10 y no olvides activar la campanita para avisarte de otros videos que seguro te van a encantar.